Esta es la Tierra, un planeta lleno de misterios en el cual de cuando en cuando alguna chispa de genialidad nace en la mente de personas que, quizá más movidas por la curiosidad que por el deseo de trascender, dejan su huella en nuestra historia. Grandes personas que se hicieron preguntas sencillas, quizá hasta inocentes, pero cuyos nombres hoy recordamos como los de los grandes filósofos, científicos y físicos de la humanidad. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el cielo es azul? Esto se debe a la dispersión de Rayleigh, un fenómeno en el cual gran parte de la luz que atraviesa nuestra atmósfera es recogida por las moléculas del aire, y estas vibran y después difunden la radiación nuevamente, pero ahora en diferentes direcciones. Este fenómeno es más efectivo para longitudes de onda cortas, y es por ello que para observadores como nosotros, que formamos un gran ángulo de visión respecto a la radiación solar, el cielo es prácticamente azul. No solo esto, sino que además la luz ya dispersada está también ahora polarizada. La polarización es un fenómeno que sucede con tipos de onda transversal. Las ondas transversales son aquellas que transmiten cierta magnitud vectorial perpendicular a la dirección de propagación. Por ejemplo, si tenemos una onda transversal que tiene un vector en esta dirección, entonces significa que la onda se está propagando hacia acá. Una cuerda vibrando, por ejemplo, es un ejemplo de una onda transversal. En la imagen podemos observar cómo una cuerda está vibrando. De un lado aparece una polarización de tipo lineal y del otro una polarización de tipo circular. La polarización circular es transformada en polarización lineal a través de un polarizador. Esto también sucede con la luz, pero en vez de polarizar movimiento, como en el caso de la cuerda, polariza el campo eléctrico. La luz puede ser categorizada con tres tipos de polarización: polarización lineal, polarización circular y polarización elíptica. En la polarización lineal, el campo eléctrico puede ser descrito bajo dos componentes, la componente X y la componente Y, con una función cosenoidal respectiva para cada componente. La diferencia de fase entre la componente X y la componente Y debe ser exactamente igual a 0 para que se cumpla la condición de que la onda sea polarizada linealmente. Para la polarización circular, la diferencia de fase entre las funciones cosenoidales debe ser exactamente igual a pi medios, aunque bien puede ser escrita sin perder generalidad bajo esta expresión, con función coseno para la componente X y con función seno para la componente Y. Y las amplitudes de cada onda deben ser iguales para X y Y. 3. La polarización elíptica de la luz se da por la suma de dos funciones cosenoidales que tengan una diferencia de fase distinta a pi medios. En este caso, la geometría es similar a este dibujo de aquí. Efectivamente, la polarización es un fenómeno interesante. Sin embargo, ¿cómo se relaciona con la física moderna? Porque esto ya es algo viejo. En el siglo XX, muchos científicos intentaron describir qué era la luz. Recordemos, por ejemplo, el experimento de Young, donde nos muestra la propiedad de onda de la luz. Tenemos una doble rendija que da un patrón de interferencia. Sin embargo, si esto lo llevamos a un nivel cuántico y nosotros podemos observar por qué rendija pasa el fotón, este colapsa y se comporta como una partícula, haciendo que este patrón se borre. Ahora, en cuestiones de polarización, nosotros hicimos un pequeño experimento en el cual teníamos igual una doble rendija como la de yo y hacemos pasar unas de luz. Sin embargo, ahora jugamos con la polarización. Pusimos para cada una de las rendijas un polarizador diferente. En este caso, el de arriba, si pasaba el fotón por ahí, se iba a polarizar verticalmente, y por abajo se iba a polarizar horizontalmente. Y cuando se hace esto, nosotros también vemos que ese patrón desaparece. Pero ¿esto por qué sucede? Nosotros tenemos la interferencia matemáticamente modelada como un producto punto. Y sabemos que si son ortogonales, pues nos va a dar 0. Entonces por eso se borra.
Vemos entonces el mismo experimento que está justificado por razones diferentes, pero sí tienen una relación. Y de hecho, este fenómeno de polarización nos puede ayudar a comprender más de la luz y complementar al que ya teníamos, como lo veremos a continuación. En este experimento es donde se junta la parte de polarización y lo cuántico. Aquí presentamos el borrador cuántico, un experimento diseñado para analizar y estudiar las propiedades de complementariedad de las partículas. Aquí, un fotón entra a un cristal no lineal y divide el fotón en dos que están entrelazadas cuánticamente. Eso significa que cuando sabes las propiedades de un fotón, sabes las propiedades del otro. Cada fotón toma una trayectoria, la trayectoria P y la trayectoria S. En la trayectoria P hay un detector que, cuando el detector detecta la señal del fotón incidente, envía un clic al contador. La trayectoria del fotón S atraviesa una doble rendija, por lo que aquí se produce un patrón de interferencia. En el momento en el que este detector detecta el fotón, igual se envía un clic. Cuando los dos clics son recibidos por el contador, entonces el contador guarda toda la señal recibida. Y ahora, ¿por qué existe este patrón de interferencia? Es exactamente lo mismo que habíamos visto con el experimento de Young. Sin embargo, hay que tener condiciones diferentes para hacerlo a nivel cuántico, porque estamos hablando de un solo fotón. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Aquí este detector tiene un eje con el cual puede subir y bajar. Si vemos en este eje, nosotros podemos estar más arriba y tener cierta probabilidad de detectar el fotón. Cuando bajamos y estamos en el máximo, tenemos el máximo de probabilidad. Nosotros, haciendo una función de cuántos de estos clics se tienen de acuerdo a la posición de este detector, podemos encontrar esta gráfica. Como vemos, aquí en donde está el 0, que es precisamente donde está el máximo, vemos el punto más alto. Y si nosotros no viéramos este patrón de interferencia, lo que veríamos es una bajada continua. Sin embargo, aquí tiene estos valles, porque efectivamente aquí hay estos hoyos. Ahora utilizaremos las propiedades de polarización para nuestro experimento del borrador cuántico. Cabe resaltar que en el momento en que el fotón se parte en un par de fotones hermanados en este punto, si el fotón P lleva una polarización lineal X, el fotón S termina con una polarización lineal Y. Utilizaremos esta información para vaciarla en esta sencilla tabla. Observamos que si conocemos la polarización del fotón P, conocemos fácilmente la polarización del fotón S. Pero introducimos una nueva variable al experimento, y esta es que vamos a colocar dos placas de cuarto de onda en las rendijas de nuestro aparato. Estas placas de cuarto de onda toman un fotón linealmente polarizado y lo convierten en un fotón circularmente polarizado. Esto significa que si un fotón, digamos un fotón Y, entra a la placa número 1, obtendremos un fotón con polarización circular de mano derecha. Si entrara a la placa número 2, obtenemos un fotón con polarización circular de mano izquierda. Entonces, lo que hacemos es medir, por un lado, la polarización en el detector P, polarización lineal, de manera que conocemos la polarización de S, y medimos también la polarización circular en el detector S, para que podamos triangular nuestros datos y fácilmente deducir por cuál de los dos caminos cruzó nuestro fotón. Recordemos las implicaciones de mecánica cuántica y sabemos que al conocer por cuál de los dos caminos cruzó nuestro fotón, nuestro patrón de interferencia desaparece. Esto es un experimento curioso, muy curioso, y el nombre de borrador cuántico se debe al siguiente factor. Sucede que introducimos también un polarizador diagonal aquí. ¿Qué significa eso? Que no podemos conocer la polarización lineal de P, porque ahora simplemente es una diagonal. La polarización lineal de S también es una incógnita. Y aunque tenemos certeza de la polarización circular en el detector DS,
no sabemos si vino de la rendija número 1 o la rendija número 2. De manera que, aunque nuestro fotón sigue polarizado, no conocemos de qué rendija salió. Y entonces, nuestro patrón de interferencia vuelve a aparecer. Eso es un evento muy extraño, porque pareciera hacia el pensador inocente que el fotón P es capaz de mandar un mensaje al fotón S, diciéndole si debe o no interferir, y sucede simultáneamente. Es ya de por sí esto un hecho muy remarcable. Más remarcable es que inclusive podríamos hacer una variable del experimento, y la haremos, alargar el camino que debe recorrer P. Alargamos el camino y colocamos el polarizador hasta allá también. Entonces, suceden resultados muy peculiares. Y es que aunque el fotón P no conoce que va a ser diagonalmente polarizado, sino hasta posteriormente, tenemos exactamente el mismo comportamiento en estas gráficas. Es decir, en el estado primitivo del experimento, sin ninguno de los dos cristales, simplemente tenemos un patrón de difracción, de interferencia, disculpen, como es esperado. Si colocamos solamente las placas de cuarto de onda, obtenemos una campana donde no hay patrón de interferencia. Y si introducimos nuevamente este polarizador diagonal, obtenemos una vez más, sorprendentemente, un patrón de interferencia. Pareciera entonces que este fotón, si mandara un aviso hipotético, no solamente lo hace simultáneamente, sino que lo hace violando la barrera de espacio-tiempo. Manda un aviso del futuro hacia el pasado. Eso es un pensamiento clásico, un pensamiento que naturalmente no cuadra para nosotros, pero esa es la magia de la mecánica cuántica, donde hay muchos misterios por descubrir. Es verdad que el universo nos presenta cada vez más misterios a medida que lo estudiamos con más profundidad. Las palabras de Heráclito cobran vida al decir que la naturaleza gusta de ocultarse, incluso 2500 años después. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno que nos ayuda a comprender la materia más profundamente, y junto con la polarización parecen complementarse para ayudarnos a entender el experimento que aquí presentamos. Sin embargo, la duda persiste, y lo que nos rige, corporaliza y evidencia sigue siendo un misterio. Quizá los fotones existan en una dimensión matemática donde el tiempo es algo que no existe, y saben de antemano dónde estarán. Mil y una hipótesis pueden generarse, pero mientras haya una pregunta, hay un propósito.